Bienvenidos a Pangea, es la última sesión del año. Volveremos del curso volveremos en septiembre, pero por ahora vamos a acabar el año con Ana Alonso Zarza. Me gusta tu segundo apellido porque así te identifico muy bien. Ana Alonso Zarza es geóloga, doctora en geología, y es docente e investigadora. Es catedrática del Departamento de Mineralogía y Petrología de la Facultad de Ciencias Geológicas de la Universidad Complutense de Madrid. Es además investigadora y tiene varios premios, varias medallas. Has estado en varios sitios por el extranjero. Has sido la presidenta de la Sociedad Española de Geología y como tal fue coordinadora de una iniciativa muy bonita que me gusta mucho, que es el Geolodía. Una vez al año en todas las provincias de España que se apuntan y que lo logran, los geólogos salen y organizan un recorrido por una singularidad geológica de la provincia, y además lo documentan muy bien y explican pues todos los aspectos geológicos. La verdad es que está muy bonita esa documentación para quien no coincida ese día. Y además ahora mismo llevas varios años de gestión, es la directora del Instituto Geológico y Minero de España, en ese edificio tan bonito en el que está el Museo Geominero, en Río Rosas, ¿no? Y nada, no te voy a quitar más, pero nos va a contar el impacto del hombre sobre la geología. La geología es el estudio profundo de la Tierra, ¿no? El estudio del planeta, la evolución del planeta, y la pregunta es si estamos dejando huella ya, ¿no? Pues, a ver. Gracias, Marga. ¿Me oís? Sí. Pues nada, gracias por la presentación. Yo la verdad es que cuando conocí a Margarita, pues claro, ya la conocía de vista porque era famosa, pero lo que más me sorprendió es que conociera el Geolodía. Entonces, para aquello ya fue el comienzo de una enorme amistad, porque alguien que has pasado 4 años coordinando aquello y que alguien de fuera lo conozca, pues fue maravilloso. Y bueno, pues hoy voy a hablar de un tema que es un tanto, tiene cierta controversia en lo que es la geología, porque bueno, muchas veces los avances científicos en las disciplinas no salen de dentro del cuerpo de la disciplina, sino que salen de cuerpos afines o simplemente no afines. De tal manera que desde hace unos 20 años se ha acuñado este término, que es el antropoceno. Y bueno, la pregunta es si vivimos en el antropoceno y si este término antropoceno, desde el punto de vista vamos a poner científico, tiene algún sentido, o desde el punto de vista nuestro, de las personas que habitamos el planeta, pues tiene también algún sentido. La imagen que tenéis ahí es de unas playas del País Vasco, de la playa de Aizkorri, y bueno, si os fijáis en las rocas que hay en la playa, ¿no? Estas son rocas porque están duras, pues estas rocas duras, yo también hablo de piedras, están duras, pues tienen como componentes de las rocas fragmentos de ladrillos, ¿no? Esto pues ya de por sí mismo es curioso, ¿no? Como una roca tiene fragmentos de ladrillos. Pero creo que vamos a ir viendo algunas cosas más de estas y vamos a ver qué es lo que nos pueden querer decir. Entonces vamos a hablar hoy de lo que es el tiempo en geología, de si es posible definir el antropoceno, de qué significaría desde el punto de vista geológico y de si nos puede ayudar a mirar no solo hacia atrás, sino también hacia adelante. Y luego vamos a hacer algunas reflexiones sobre el antropoceno y también quizás sobre la geología y su utilidad. Bueno, para entender el término de antropoceno en su sentido científico, pues es importante acercarnos al concepto de tiempo en geología y entender las dimensiones del tiempo en geología. Por eso quizá el concepto antropoceno no lo está teniendo fácil, ¿no? Porque representa un tiempo relativamente corto y hacia adelante, y normalmente miramos hacia detrás. Pero realmente lo que hace la geología, cuando una es geóloga o los compañeros de profesión, pues lo que tenemos es que percibimos el tiempo de una manera diferente. Nuestra unidad de tiempo rápida es el 1.000.000 de años, eso es rápido. Ya lento pues vamos a decenas o centenas de millones de años. Y claro, pues el tiempo que vivimos ahora, pues ahora decimos, bueno, son las 7, empezamos, ¿no? El tiempo se mide en minutos, en segundos, en horas. Lo nuestro son los millones, ¿no? Pero a lo mejor este concepto pues tenemos que ponernos a escalar el tiempo en otras dimensiones.
Y la importancia del tiempo, sobre todo el tiempo en geología, no es en sí mismo. Yo creo que la importancia del tiempo también en nuestra vida cotidiana, el tiempo, ¿por qué es importante? Pues porque nos cambia, ¿no? Porque nos hace envejecer, porque vemos a niños y nos vemos ya más mayores. Entonces, en sí mismo, pues no es tan importante. Es importante porque a lo largo del tiempo las cosas se van transformando. Y a mí me gusta presentar este libro porque para mí ha sido muy inspirador, que es la plenitud del tiempo y cómo pensar como una geóloga en este caso, pues nos puede ayudar a salvar el mundo, porque nos hace ver las cosas de otra manera, ¿no? Y nos da una perspectiva de qué es a lo mejor más importante y qué es menos importante. Así que eso es lo que hace el tiempo. Las geólogas y los geólogos, pues para interpretar lo que ha pasado en la historia de nuestro planeta, pues lo que hacemos es leer los estratos, ¿no? Como en esta montaña de aquí, en la Alcarria, en Guadalajara. Solemos decir que cada estrato es como una página de un libro y ahí están escritos, pues tienen los fósiles, los minerales, los tipos de roca, las estructuras sedimentarias, que nos están contando cómo era nuestro planeta en el momento en que se formó nuestro planeta en ese momento, cómo era la Alcarria en este momento, o en este, que era un lago enorme, ¿no? Pero en geología nosotros tenemos que empezar a leer el libro por el final. Y no empezamos la primera página de hace muchos millones de años, sino que desde el momento actual vamos hacia atrás. Si nosotros reconstruyéramos este paisaje, pues bueno, luego vamos a ver cómo se formó este paisaje de una manera sencilla, ¿no? Entonces nosotros tenemos el final del libro y tenemos que ir reconstruyendo cada una de las páginas, que es cada una de las páginas de nuestra historia. Y bueno, yo hago una experiencia que vamos a hacerla aquí al final, que es construir lo que yo llamo la tarta geológica. Luego lo vamos a hacer. Entonces ponemos distintas capas de arcilla de distinto color y en ella podemos incluir los fósiles característicos de ese periodo geológico. Podemos hacer una capa del Paleozoico, que luego veremos, con sus trilobites. Los vamos poniendo en la tarta y vamos poniendo distintos pisos, que serían distintos estratos de cada color, ¿no? Y al final, pues también nos vamos a aproximar a cómo vemos esa montaña de Guadalajara. Pues lo que pasa es que hace unos 2,5 millones de años en nuestro país se empiezan a encajar los ríos. Es como si cortamos la tarta con un cuchillo y entonces al cortar la tarta pues empezamos a ver todos los estratos. Y en este caso los trilobites, que eran los fósiles representativos de esa época. Solo al cortar el río pues somos capaces de ver eso. Bueno, y aquí lo tenemos, luego pasaremos unos trozos de estas tartas con sus trilobites. Bueno, esa es la manera sencilla de contar la historia, pero la manera complicada es esta, que es la tabla cronoestratigráfica internacional. Esta es la del 2020, porque bueno, hay cosas o detalles que van cambiando, y entonces pues veréis aquí un montón de nombres de los que pues, casi no vamos a hablar, pero realmente, y vemos aquí esos millones de años de los que os hablaba, ¿no? A ver. Unas veces se queda y otras no. Bueno, si veis ahí en ese periodo que pone Ádico, son 4.500 millones de años. Yo es que ya casi decir los números se me va, ¿no? O sea, 4.500 billones, es una pasada, ¿no? Pero lo que estamos marcando aquí es que esta tabla de los tiempos geológicos en realidad nos está hablando de unos cambios muy importantes. Y aquí tenemos señalados 5. Este de aquí, 359, este y este que posiblemente es el más famoso. En todos estos cambios que tenemos aquí, en distintos pisos, etapas y demás, se produjeron unas extinciones enormes, extinciones casi masivas. En este de aquí es la más grande, la de hace 250 millones de años, que además tiene que ver con Pangea, o sea que tiene mucho que ver con este sitio. Pues aquí se extinguió casi el 95%
de las especies que vivían en nuestro planeta. Perdón, se extinguieron casi el 95% de las especies que vivían en nuestro planeta. La extinción más famosa es esta que tenemos aquí, que es la de hace 66 millones de años, cuando se extinguieron los dinosaurios. Es decir, cada color de esto, cada etapa geológica de todas estas de aquí, está caracterizada porque en ese momento en el planeta se daban unas condiciones determinadas, las placas podían estar juntas o separadas, el clima podía ser más frío o más cálido, podía llover más o menos, los continentes podían estar hacia el polo norte o hacia el polo sur, juntos o separados, y la vida en el planeta podía ser diferente. Entonces, cuando se producen estos cambios grandes, se definen estos periodos significativos de cambio que tenemos aquí y aquí, e incluso todos estos, como sería el paso del Paleozoico al Mesozoico. Aquí tenemos señaladas dos cosas que ahora vamos a comentar. Como os decía, la tabla de los tiempos nos habla de un planeta cambiante, pero hay algunas estructuras que también nos hablan de un planeta cambiante, sobre todo aquí, hace estos 1800 millones de años, que son algunos tipos de microorganismos que en estos momentos empezaron a hacer la fotosíntesis y favorecieron que en nuestra atmósfera y en nuestro planeta hubiera oxígeno libre. Desde aquí hasta aquí pasamos de una atmósfera reductora a una atmósfera oxidante. Y eso es lo que hizo que más adelante la vida en el planeta pues pudiera ser lo que es hoy, se multiplicara y hubiese cada vez pues, más organismos, ¿no? Estos organismos, que tengo yo aquí, os voy a poner una foto de estos primeros de hace 1800 millones de años, y estos de aquí, pues veis que se van a parecer mucho, es decir, transformaron mucho nuestro planeta, pero ellos se han mantenido. Y estos organismos, que son microorganismos, muchas veces se habla de ellos como cianobacterias, pues produjeron los estromatolitos, que los están produciendo ahora en muchos sitios, y uno de ellos es Australia, ¿no? Lo que hacen las cianobacterias es que gastan CO2, cualquier proceso que hace consumir el CO2 favorece la precipitación de calcita y además va a liberar oxígeno a la atmósfera. Entonces estas cianobacterias que ahora están en un sistema actual en Australia, pues son las que estuvieron hace esos 1800 millones de años en Angola y formaron estos estromatolitos que conservan esta estructura tan estupenda, ¿no? Y como os digo, pues indujeron ese gran cambio a nivel planetario, aunque ellos siguen conservándose igual. Tenemos otros estromatolitos que sirven como ejemplo de la cuenca del Ebro, en ambiente ya continental, no marino, de hace unos 10 o 20 millones de años. Así que cambiaron el planeta y ellos siguen manteniéndose activos. Otros de los cambios que nos muestra la tabla de los tiempos geológicos es, como os decía, la disposición de las distintas placas de nuestro globo, ¿no? Y bueno, el nombre de este sitio en el que estamos hace referencia a Pangea, que es cuando hace pues, unos 250 millones de años, pues gran parte de nuestras placas estaban unidas formando este gran supercontinente que se llama Pangea. Este momento es muy importante porque bueno, a partir de aquí luego se produjo la separación, pero en este momento el tránsito del Pérmico al Triásico, del Paleozoico al Mesozoico, es la mayor crisis biótica de nuestro planeta. Las causas son variadas y una de las causas posibles, esto está aquí más negro en Siberia, es las importantes cantidades de rocas volcánicas que se produjeron en esta época. Claro, generaron un montón de gases en la superficie, en la atmósfera para respirar, lo hizo menos, la luz penetraba menos y además al tener un supercontinente pues teníamos zonas muy continentalizadas con clima muy árido, ¿no? Ese es otro de los cambios que nos muestra esa tabla. Quería mostraros cómo eran las rocas justo cuando empieza a romperse la Pangea, pero en ese momento de crisis biótica, y esas rocas son algunas que van a salir aquí más días, que vemos muchas veces cuando vamos al campo por Teruel, por Guadalajara, por Castellón, y son estas areniscas rojas que llamamos areniscas del Buntsandstein, y que sustancialmente se depositaron en ríos, pero de esos hace 250 a 200 millones de años. Estas serían
las rocas características pues, de ese momento de Pangea o post-Pangea, o también un poco antes, porque las del Pérmico eran así. Bueno, en definitiva, como os comentaba, la tabla de los tiempos geológicos nos habla de un planeta cambiante y nos hace pensar en estas grandes extinciones que hemos hablado. Actualmente lo que se habla es si estamos en esta, que puede ser la sexta extinción, y si estamos en este momento de aquí, que sería el Antropoceno. Aquí en este gráfico pues veis las posibles causas de todas las extinciones. Esa famosa que decíamos del Cretácico, cuando se extinguieron los dinosaurios, se relaciona con la caída de un asteroide enorme en la costa de México, y esta que decíamos aquí del Pérmico al Triásico, pues esencialmente con el volumen enorme de erupciones volcánicas. En estas de aquí se extinguieron los trilobites, que luego veremos algunos. Entonces, para saber si vivimos en el Antropoceno o si el Antropoceno tiene sentido desde el punto de vista geológico o estratigráfico, lo que nos tenemos que preguntar es si nuestra huella en el planeta va a dejar, o nuestra actividad en el planeta va a dejar una huella que va a perdurar a lo largo del tiempo, como han quedado los fósiles de los trilobites o las capas estas de areniscas rojas, o si va a quedar algo que perdure, ¿no? La otra cosa es cómo puede afectar la huella o nuestra vida en el planeta a nuestra misma vida, ¿no? Y luego a mí siempre, yo creo que hay más gente, ya lo he oído hoy mismo y muchas más veces lo oímos, que en general nosotros hablamos de cuidar el planeta, pero realmente, ¿para qué queremos cuidar el planeta? No somos egoístas por naturaleza, entonces queremos cuidar el planeta porque nosotros tenemos que vivir en el planeta, ¿no? Queremos cuidar el planeta para nuestra habitabilidad en el planeta, pero realmente el planeta no está en juego, lo que está en juego es nuestro modo de vida en el planeta. Entonces eso es lo que tenemos que llegar aquí. No sé si la humanidad está en peligro o no, pero nuestro modo de vida seguramente sí, y el planeta va a seguir, y lo aprendemos de esto. Ha habido enormes crisis bióticas y el planeta ha seguido, eso lo sabemos ya, eso ya pasa más veces, ¿no? Si nos extinguimos, pues vendrán otros, pero el planeta, nuestro planeta Tierra, seguirá, al menos si es algo que nosotros estamos haciendo, ¿no? Entonces, el término antropoceno viene del vocablo antropos en griego. Yo aquí no sé si es hombre o humano, yo me gustaría más pensar que es humano y que no tiene una connotación de género, ¿no? Porque si no parece que son solo los hombres los que han contribuido a esto. Y kainos nuevo, que se refiere a un tiempo nuevo, ¿no? Las épocas geológicas recientes todas acaban en ceno. Entonces, bueno, esta no es la primera vez que se habla de antropoceno, en 2008, ya os diré que fue anterior, pero en 2008 se plantea claramente desde un punto de vista geológico, y se plantea que la actividad humana ha contribuido a acelerar muchísimo la tasa de los procesos geológicos y que esto es lo que nos puede afectar. En esa reunión pues, se concluyó que la erosión y la sedimentación debidas a la actividad humana sobrepasan un orden de magnitud a la de todos los ríos del mundo. Es decir, excavamos para construir, excavamos para sacar gravas para las carreteras, excavamos para las minas. Esto también luego podemos hablar un poco de esto. De tal manera que la producción anual de sedimentos producidos por la acción del hombre es mucho más grande que la que aportan los ríos a los océanos, esos ríos que decíamos del Triásico. La subida del nivel del mar, que se había mantenido bastante estable en los últimos 7.000 años, pues ahora se está acelerando. La química oceánica, estable también durante muchos millones de años. Yo me acuerdo en química cuando nos explicaban que el agua del mar era una solución buffer o tampón porque su pH no variaba, ¿no? ¿No se explicaban esto en el instituto? No, a mí sí, pero claro, ahora ya no, o sea, ya está variando el pH del agua del mar ligeramente y está variando hacia la acidez, y eso no ayuda a los organismos que viven en el mar y que construyen su caparazón con carbonato cálcico. Si vamos a algo más ácido, a la calcita y al aragonito no le gusta. Se están multiplicando las tasas de extinción, por eso se habla de la sexta extinción, y los niveles del CO2 atmosféricos pues, son los más altos desde hace 4 millones de años. Y las emisiones de CO2 nuestras, debidas a la actividad humana,
pues superan a las de todos los volcanes del mundo, ¿no? Esto nos preguntaban en la erupción de La Palma que qué pasaba con el CO2 y que esto podía ser muy peligroso. Bueno, siendo tan pequeño, pues no era verdaderamente tan peligroso desde este punto de vista. Bueno, como os decía muchas veces, los términos o los avances en las disciplinas no los producen las personas que están en esa disciplina, sino los que están en campos colaterales. Entonces el término antropoceno lo acuñó Paul Crucher, que es químico, durante una reunión del Programa Internacional Geosfera y Biosfera, y comenzó a ser considerado estratigráficamente, pues, como os decía antes, a partir de esos trabajos de 2008. El término ha sobrepasado la dimensión geológica y aparece mucho en los medios de comunicación, y a veces se plantea si es un término político. Hay gente que habla de capitaloceno. Desde el punto de vista geológico, por el momento es un término informal y es una propuesta que aún la comunidad científica no ha aceptado, y se referiría a un periodo en la historia de nuestro planeta que está caracterizado por las alteraciones geológicas rápidas producidas por las personas que habitamos la Tierra. Estos cambios, según estos autores, estarían registrándose en los sedimentos y en el hielo y podrían diferenciarse de la época anterior, que es el Holoceno. ¿Cuáles son los cambios más significativos que salen todos los días en los medios de comunicación? Pues los cambios son el aumento enorme de la temperatura, pues a partir de 1800 y pico, y que se está acelerando actualmente. Lo tenemos en los dos gráficos, y como os decía antes, pues también el aumento del nivel del mar, que había permanecido casi estable, pues ahora está produciéndose una elevación progresiva del nivel del mar. Y esto, claro, pues en la época en la que no vivían personas en la Tierra, pues nada, y no había construcciones, pues los organismos podían desplazarse, ¿no? Nos vamos un poco más para allá, para la sierra, por aquí tenemos un montón de ciudades construidas en zonas en las que estos cambios de nivel del mar les pueden afectar muy profundamente. Otros registros que hay son los registros en los sondeos de hielo. Se obtiene una muestra de hielo y se analiza su composición. Entonces la concentración de CO2, como os decía, ha subido, y eso se detecta claramente en los registros de hielo. Es esta gráfica que tenéis aquí. La composición isotópica, esta de aquí, del gas va hacia valores más ligeros, y va hacia valores más ligeros porque hay un enriquecimiento en el isótopo ligero, el carbono 12, debido a la quema de los combustibles fósiles. Como veis, pues también es un cambio muy brusco a partir de los últimos años. Lo mismo pasa con las concentraciones de metano más pronunciadas en los últimos 70 años, o también en la proporción de nitratos. Es decir, que hay muchos indicadores geoquímicos que nos hacen pensar que está cambiando un poco la composición de nuestra atmósfera, y que esto queda registrado en los sondeos de hielo. Nos tenemos que preguntar también de todo esto qué es lo que queda en el registro. Y lo que queda en el registro, pues se habla también de minerales antrópicos o antropogénicos, o compuestos inorgánicos, pero a veces son orgánicos similares a los minerales. Entonces hay una cantidad enorme de estos materiales que hemos producido, como ladrillos, cerámicas, hormigón, etc. Y lo tenéis aquí, cómo ha ido aumentando pues la producción de aluminio, de plásticos, y en este caso concreto de los depósitos antropogénicos y de los cementos y hormigones, ¿no? Y esto, lógicamente, se erosiona, llega a los ríos y llega a los océanos. Y voy a enseñar un caso de algunas rocas claramente antrópicas. Bueno, esto es en la isla de Gran Canaria. Esto es una roca que se llama una toba, que se construye porque hay plantas, y cuando disminuye la cantidad de CO2, los cristales de calcita o de aragonito precipitan sobre el tallo de la planta o sobre el soporte, dando lugar a estas cubiertas. Bueno, esto todo el mundo diría que es una roca, ¿no? Y si nos preguntan la edad de la roca, pues, no sé, dirán, pues tiene unos cuantos, a lo mejor puede hasta tener 1 millón de años, o 2, no sé, o 10, pero algo así. Bueno, pues en esta roca nos encontramos esto, y esto fue una experiencia que casi no me podía creer. Entonces cogimos este fragmento redondeado, que yo lo cogí y realmente es que no pesaba nada, lo cual no entendía nada. Entonces cogimos el fragmento y lo abrimos. El núcleo de este fragmento de roca, que llamamos oncolito, es polihispánico. Entonces ya
¿cuántos años tiene esta roca? Digo, bueno, nos gastamos un dineral para datar esta roca, bueno, pues vemos cuando se empieza a producir el polispán en España, que es a partir de los años 60. Es decir, esta roca se ha generado necesariamente a partir de los años 60. Y se ha generado, ahí vamos a ver algún ejemplo más, porque los agricultores necesitaban sacar agua de los manantiales para regar las plataneras. Y el agua tiene mucho carbonato, mucho calcio, lo vamos a ver en otro ejemplo mejor. Bueno, aquí os enseño cómo es el polispán al microscopio y estos cristales de calcita. Bueno, aquí otro ejemplo de rocas con señales humanas, serían estas de los ladrillos, que además en estas formaciones de aquí, cuando uno mira, pues hay cubiertas de neumáticos y que además algunos granos están unidos unos a otros, como decimos, cementales. Es decir, todo esto es bastante moderno, ¿eh? Digo yo, ¿no? Bueno, pues el caso que más nos gusta, que tiene que ver con el ciclo del CO2, también es este de Tenerife. En las Islas Canarias necesitan pues, el agua para regar, para abastecerse. Este sería este caso de Lomo Morí. Y entonces en Tenerife hay, bueno, también en más islas. Son galerías artificiales que excavan en el sustrato volcánico. Entonces estas galerías tienen agua porque se han ido cargando de las aguas de lluvia, pero también del CO2 volcánico, y son rocas volcánicas que están alteradas. Sacan las galerías a un canal artificial, que es este de aquí, este canal artificial, aquí lo veis, y dejan caer el agua por la pendiente. Cuando el agua cae por la... Este es un sistema tremendamente inteligente y yo no creo que estos señores sepan el ciclo del CO2, ni la calcita, ni el aragonito. Cuando el agua cae por la pendiente es como cuando abrimos una gaseosa, el CO2 que hay ya se va perdiendo por aquí, se va perdiendo por aquí. Entonces cualquier proceso que hace perder CO2, que consume CO2, pues hace que se produzca el carbonato cálcico, ¿no? Esto es lo que tendríamos nosotros en el agua, tendríamos la alteración de las rocas volcánicas, el CO2, el agua, se disuelven, tenemos calcio, el bicarbonato, y cuando nosotros hacemos que se vaya el agua por la salida de la cascada, o bien porque hay organismos que hacen la fotosíntesis y gastan el CO2, se produce la precipitación de calcita y la formación de todo este sistema, que es todo un paisaje que es este, y que se ha formado en este tiempo, ¿vale? Entonces, bueno, yo creo que sí que hay rocas que nosotros somos los causantes de la formación de esas rocas, con lo cual pueden ser. Y ya lo que nos tenemos que plantear es si la humanidad ha cambiado el sistema Tierra lo suficiente para que estos depósitos tengan una señal distinta, ¿no? ¿Y qué pasa con el componente biótico? Si ha cambiado, si quedarán señales de los cambios, y si lo podemos comparar con algún límite de la tabla del tiempo geológico. Y aquí, pues igual que hablamos de deforestación, pues se habla también de pérdida de fauna, y se ha calculado que se pierden entre 11.000 y 58.000 especies anualmente, ¿no? Entre los invertebrados, pues hay algunas especies, más del 40% muy amenazadas, y en el caso de los lepidópteros, pues una pérdida global del 35% en los últimos 40 años. Y parece que otros grupos han disminuido más, ¿no? Porque, bueno, algo está pasando. Además de la pérdida de fauna, tenemos que considerar otros aspectos, que es la amplia dispersión de las especies invasivas asociadas con la navegación. Especies que no estaban en un sitio llegan a otro. Esas especies van a quedar siempre en el registro geológico expandidas a nivel global. Y luego hay algunas asociaciones bióticas, como las diatomeas, que son capaces de cambiar y adaptarse en función de del aumento en el nivel de contaminación. Y esto en los sondeos también queda muy bien registrado. Y luego ya, si vamos a los casos de la producción de carne que necesitamos, pues hay algunas especies, unas morfoespecies que se producen esencialmente para el consumo de carne, y que esto pues también está cambiando, y también hay gente que dice que los fósiles característicos del antropoceno serán los huesos de pollo. Bueno, no lo sé, ¿no? El tema es si esto queda registrado o no en los sedimentos o en las rocas del antropoceno. Entonces, bueno, para resumir y empezar a discutir un poco esto, pues está claro que ha habido un aumento en la proporción de gases de efecto invernadero, que queda registrado claramente en los sondeos de hielo, que hay un aumento en la temperatura y en el nivel del mar,
que claramente tenemos minerales y depósitos antropogénicos que se van a conservar, y también hay un cambio en las asociaciones biológicas. Eso es lo que está pasando. Creo yo que está pasando. Luego la pregunta es si hay alguna señal que pueda tener un rango temporal para precisar. Esto se pone en este momento, la gente que trabaja en esto dice que la señal más clara es cuando empiezan a hacerse las pruebas de bombas atómicas o liberación accidental, como las centrales de Chernóbil o Fukushima, y que todos estos elementos, los radionucleidos artificiales, pueden quedar distribuidos a lo largo de los suelos de todo el planeta. De tal forma que parece que hay una coincidencia, pues eso, hacia 1945, 1950, que podría haber un marcador importante. Pero realmente es que los depósitos también se van a quedar conservados. Estos son los depósitos de esas playas que poníamos del País Vasco, que no os he contado cómo se formaban, pero se forman porque toda la industria hidrometalúrgica del norte del país, de Asturias y del País Vasco, pues genera un montón de escombros. Y esos escombros, muchas veces son escorias de fundición, los tiraban al mar. Parece ser que pagaban a los barcos en función del número de viajes. Entonces, pues en vez de ir tan lejos como tenían que ir, tiraban más cerca. Todo eso el mar lo retrabaja y lo devuelve a la playa. De tal manera que nos encontramos en la playa todos estos escorias de fundición de esta hidrometalúrgica, y también los ladrillos que utilizaron para construir los edificios, como veíamos antes, ¿no? Estamos viendo una roca que claramente no es natural. Entonces esto sí que se puede conservar. Y luego pues todas las señales geoquímicas, ¿no? En definitiva, pues volvemos a este gráfico de aquí. Hemos visto una pérdida acumulativa de fauna que puede amenazar las funciones ecológicas básicas, que según muchos autores nos empuja a un punto de inflexión, que es esta, que se denomina la sexta extinción, y que también es un factor importante del cambio ecológico. Estaríamos aquí, y esto pues también queda registrado en los sedimentos. Y bueno, no sé si tenemos que hacer algo, pero luego esto lo comentaremos al final, o si podemos hacer algo, si nos afecta o qué. Aquí, bueno, pues una discusión sobre cuándo podría empezar el antropoceno. En general, siempre se relaciona con actividad claramente humana. Una de ellas sería el origen de la agricultura. Otra posibilidad sería la colisión entre el nuevo mundo y el viejo mundo, que esto evidentemente trajo también cambios muy importantes, además de la expansión de especies que no había allí o que no había aquí. Otro de los puntos que se han considerado sería la revolución industrial hacia 1760, y otro, que es el que parece que deja una señal más clara y más general a nivel de nuestro planeta, serían las detonaciones nucleares y los químicos industriales, pero sobre todo las detonaciones nucleares hacia 1950. O sea que estas serían las posibilidades para poner el límite del antropoceno. Y bueno, pues no sé, yo creo que esto es lo que nos tenemos que preguntar, a ver si lo hemos solucionado, si la humanidad ha cambiado tanto el sistema Tierra para que los depósitos geológicos que estaban formándose ahora sean diferentes. Pues si analizamos el hielo, pues los niveles de CO2 van a ser distintos, los de metano también, la señal del carbono también. Si estos depósitos y su señal permanecerán en el tiempo, yo creo que sí, porque además estamos generando muchos, no pocos. O sea, lo que yo he comentado de Canarias son casos puntuales y pequeños, pero el resto de los ladrillos, los vidrios, las escorias, los hormigones, eso está en todas partes. O sea, es muy difícil ir a un río actual o a una playa actual y todo lo que encontramos hay muchos restos de actividad antropogénica. Y si es así, cuando es reconocible a escala global, pues lo hemos solucionado, que posiblemente podría ser hacia 1950. ¿Qué tiene que pasar para considerarlo una época, o vamos a hablar en términos generales, un tiempo geológico que podamos poner aquí? Bueno, pues tiene que pasar que tenga un límite claro, como sí que hemos visto, y que haya unos depósitos que sean característicos. Claro, en esto todavía no estamos de acuerdo, ¿no? La propuesta sería esta de aquí, poner el antropoceno como una época a partir de lo que se habla la gran aceleración, que sería hacia 1950. Esto es lo que se incluiría nuevo en esa tabla de los tiempos geológicos. Para hacer esto hay que tener ese marcador, ese punto
global y esos depósitos, y esto pues es lo que realmente se está discutiendo ahora mismo. Pero para ratificar formalmente el Antropoceno como una nueva época, hace falta una recomendación positiva por parte del grupo de trabajo del Antropoceno, en el que tenemos un representante español en la Comisión Estratigráfica Internacional. Hace falta que la Comisión Internacional de Estratigrafía, 2/3 de esa comisión, lo voten favorablemente, y hace falta que la Unión Internacional de Ciencias Geológicas lo apruebe. Esto es lo que haría falta. Yo esto lo comparo muchas veces con los términos que utilizamos informalmente y que luego la Real Academia pues incluye o no en los diccionarios anualmente. Digamos que este es un proceso parecido, pero que también conlleva cierta ideología, ¿no? Esta mañana hablábamos, ¿no?, si la ciencia es plana o no. En el fondo, casi detrás de todo hay un poco de ideología. Entonces, ¿cuál es la situación actual? El reconocimiento formal del Antropoceno está en discusión. Es un término que es muy criticado por muchos sectores, casi más por los geológicos que por los no geológicos, porque representa un tiempo muy corto y porque las señales son diferentes a las normales. Estamos midiendo cosas diferentes para caracterizar el Antropoceno. Estamos midiendo niveles de CO2, metano, rocas que son diferentes. No estamos, aunque también estamos viendo extinciones a gran escala, que sería una de las características. Estas críticas se solucionarían si se pudiera señalar un punto donde visualizar claramente el Antropoceno, pero a pesar de todo esto, aunque no sea desde el punto de vista formal, sí que tiene una realidad geológica por los materiales, por las extinciones y porque las señales se pueden reconocer globalmente. Y sea un término formal o informal, pues es un término que es imprescindible para muchas comunidades, no solo para las científicas. El concepto antropoceno, desde el punto de vista geológico, yo creo que lo tenemos también que plantear y ver que podemos estar manejando un concepto integrador que nos sitúe y nos relacione con los demás, con las demás ciencias y con los demás aspectos de nuestra vida. Entonces, en geología es un término preciso. Su formalización necesitaría un conocimiento, nos daría un conocimiento más transversal y un claro punto de inflexión entre ciencias experimentales, humanidades y sociales. Desde el punto de vista de las humanidades y las ciencias sociales, es un término más flexible que refleja un estado de influencia humana en el sistema Tierra. Y yo creo que lo que nos tenemos que plantear es algo aquí, que es como un concepto integrador, pasando del aspecto más geológico o paleontológico a contemplar el concepto antropoceno dentro de lo que supone en el sistema Tierra y su influencia en todos los aspectos de nuestra vida. Estos serían los niveles analíticos, pero también nos tienen que hacer pensar, y en ese sentido el concepto de responsabilidad e integrador de qué es lo que estamos haciendo y qué es lo que podemos hacer. Entonces con esto nos lo relacionaríamos, yo creo que muchísimo mejor, y haríamos ver que la geología no es una ciencia aislada que mira hacia atrás, sino que es una ciencia que tiene que ver mucho con todo el sistema Tierra y que ahí debemos estar, ¿no? Esta no es la última, pero ya me voy acercando. Os decía que nos tiene que hacer reflexionar. La diferencia con otras épocas o periodos geológicos es que por primera vez en el planeta Tierra hay seres que son capaces de pensar cómo modificamos y entonces podríamos actuar, ¿no? Que nos plantea la geología con una ciencia que, conociendo el pasado, es capaz de mirar hacia el futuro y que es importante para la transición ecológica y que solo eso nos hace tener un futuro mejor. Hemos hablado del tiempo, ¿no? Y que en pocos años las transformaciones han sido muy importantes, y hemos hablado del concepto integral. ¿Y qué podemos hacer? Nosotros necesitamos vivir en nuestro planeta de forma segura y sostenible. Y ahora, claro, vamos a vender nuestra moto, ¿no? La geología es una ciencia fundamental para la transición ecológica porque es la ciencia que conoce dónde están los recursos y dónde están los riesgos. Entonces, bueno, aquí tendríamos todos estos recursos que conocemos y que no podemos decir que no. Es decir, aquí todo el mundo tenemos móviles y todo el mundo queremos ir a energías limpias y para eso hace falta minerales críticos y minerales estratégicos que hay que explotar. Pero hay que explotarlos de la forma más sostenible posible. Y si es posible, más cerca, porque el transporte hace que las explotaciones sean menos sostenibles. Y eso es lo que también tenemos que empezar a convencernos, ¿no? Nadie queremos una mina en nuestra casa y no nos importa que esté en el Congo y no sabemos cómo están trabajando las personas allí.
Entonces eso también nos tiene que hacer pensar. Y también, por supuesto, hablábamos de los minerales críticos. Me gusta poner esto porque los críticos que son ahora nosotros, el vanadio, el litio, todo esto, pues en el neolítico las materias primas críticas eran el sílex, ¿no? Y aquí teníamos cerca de Madrid una mina de sílex neolítica que exportaban a toda Europa, el sílex de aquí, ¿no? Y explotaban en estos pozos que excavaban y que eran, este es el pozo. Excavaban el pozo, sacaban el sílex, tallaban en parte, lo exportaban y los restos de las escombreras ya lo hacían limpio y sostenible, lo volvían a echar. Ya no generaban aquí una escombrera, pero no solo por eso, sino porque así no se caía el siguiente pozo y se sujetaban las paredes. ¿Vale? Y bueno, aparte de estos recursos que podemos ver como más contaminantes o demás, pues siempre tenemos también que empezar a pensar en las renovables y en este caso en la energía geotérmica, ¿no? Y bueno, como os decía, pues no solo es saber dónde están los recursos, sino también los riesgos y contribuir a la mitigación de los riesgos, como bueno, ha sido recientemente el volcán de La Palma. Y nada, termino con esta diapositiva que la he encontrado por casualidad porque estaba buscando diapositivas del Triásico y creo que es una diapositiva tremendamente ilustrativa. Lo primero que dice es mira lo que pisas. Mira lo que pisas fue el lema del Geología durante muchos años, ¿no? Que pisamos algo que no sabemos lo que tenemos debajo de nuestros pies, pero debajo están los recursos, los riesgos y el soporte para nuestras construcciones, ¿no? Y esto es lo que muestra la foto. Este es el castillo de Peracense, pone Teruel Guadalajara, es Peracense Teruel, del siglo XIV, sobre esas rocas triásicas de cuando se estaba rompiendo la Pangea. Yo creo que es fácil ver los riesgos que tiene construir ahí. Es fácil ver que necesitaban para construir esta arenisca roja y que sin esta arenisca no podrían haber construido, ¿no? Y la necesidad de conocer qué es lo que tenemos debajo para poder hacer esta fortaleza, ¿no? Y también sabían dónde construirla para que fuese un sitio defensivo singular. Y yo cuando lo vi dije, yo creo que esto ilustra todo lo que sabemos hacer nosotros, ¿no? Los riesgos, los materiales, lo que necesitamos y conservar también la historia. Y nada más, pues nada, muchas gracias. Tengo una cosa preparada para hacer, pero vamos primero a las preguntas y luego luego vamos a construir la tarta geológica, si os apetece. Pero hacemos las preguntas. Muchas gracias, Ana. ¡Hala, cómo habéis crecido! Muchos más que cuando empezamos. Bueno, pues si tenéis reflexiones, comentarios, preguntas, adelante. Hola, buenas tardes. Vamos a ver, el término antropoceno recientemente lo metió la Real Academia de la Lengua en el diccionario y un grupo de geólogos y el Colegio de Geólogos ha protestado. Ha protestado porque resulta curioso, porque, por ejemplo, el devónico, ¿no?, se define a partir de una serie de fósiles que son más fiables que cualquier tipo de recurrencia geocronológica, cualquier tipo de recurrencia, digamos, química, ¿no? Y por una serie de secuencias tipo. La caliza de Megamián, pues está definida el litotipo en Megamián, en León. La griot es la caliza griot, está en todo el mundo, o sea, en todo el mundo, en Inglaterra yo la encontré, en Asturias, yo soy de Asturias también, ¿no? Y está definida como un litotipo con sus características y sus fósiles. Para definir el antropoceno como tal, debería definirse esa secuencia, y es complicado porque yo he tomado una nota, ¿no? El hormigón es un material, es una roca artificial, ya lo decían los romanos, ¿eh? El primer hormigón lo hicieron los romanos en el templo de Agripa, y es una roca que, como toda buena roca, se degrada. Y yo he visto durante 20 años por microscopía electrónica en el CEDES, ¿no? Hormigones, y claro, resulta que en el hormigón aparecen, por ejemplo, porlanditas. ¿Son porlanditas nuevas? No, son sencillamente combinaciones por la presión del pH, ¿no?, que se producen. Luego, la cosa esta de que nuevos minerales habría que entrecomillarlo, ¿no? Yo creo que fundamentalmente el término antropoceno es un término ideológico, es un término que geológicamente no soporta. De hecho, hay bastante oposición y en la Comisión esa internacional aún no se ha definido ni se va a definir.
y yo tengo 300 cartas, ¿no?, de gente, ¿no?, de texto del mensaje a la Real Academia, ¿no?, diciendo que, bueno, joder, a ver si somos un poco serios, que eso no está admitido por la geología y que previamente debe haber bastantes estudios, digamos, y bastante quórum a ese respecto, que no se da, ¿no? Y luego, si hablamos de... Ya, para acabar, ahí tengo muchas más preguntas y muchas más inquietudes, ¿no?, porque estoy sorprendido también por lo del CO2, el nivel del mar. El nivel del mar, el Pacífico está 20 metros por debajo del Atlántico. ¿Qué pasa? Entonces se va a equilibrar eso, sube. Hay un informe, lo puedo facilitar, ¿no? Yo hace 4 años estaba en cambio climático y hay un informe de la presidenta de la Comisión Europea en el cual dice que por la presunta, bueno, el deshielo, Finlandia está subiendo, está emergiendo por la Eustasia, ¿no? Y es así. Entonces, yo creo que todo eso es bastante... O sea, yo esperaba decir, bueno, antropoceno, propuesta, vamos a definir estos límites, lo que es, lo que no es, y veo que... Mira, perdona, te voy a contestar. Yo creo que hay 2 aspectos de lo que has mencionado. El primer aspecto es que esté incluido en la Real Academia de la Lengua. Pues, está. Me alegro. Me alegro que esté, porque es un término que se utiliza la gente y yo creo que la Real Academia puede seguir el criterio que sea. Entonces, a mí particularmente me parece oportuno porque la gente lo está utilizando. Ahora bien, seguramente tiene que decir que no es un término que formalmente está aceptado. Vamos, si entréis ahora en la Real Academia, entonces, y además lo define... Bueno, yo no te he interrumpido, ¿vale? No, perdona. ¿Vale? Entonces, yo separaría el que esté incluido en la Real Academia y el otro que se considere un término. Yo no he dicho aquí que esté aceptado, he dicho qué es lo que tiene que pasar para que esté aceptado. Y yo no estoy en ese comité, quiero decir, yo no he dicho que esté aceptado el término, ni mucho menos. He dicho miles de veces aquí que es un término informal. Otra cosa, lógicamente, eso es verdad, ¿no? Es un término informal y lo que tiene que pasar para que lo acepten es todo eso que yo he dicho. Yo no sé si lo van a aceptar o no lo van a aceptar. Ni creo que tú. Eso depende. Yo como geólogo tengo una posición clara. Claro, pues... y yo... Claro. La academia trae amigobio. ¿Se acepta? Hombre, pues supongo que sí, claro, pero amigobio... vamos a claro, pues yo creo que hay que separar, por una parte, lo que es la Unión Internacional de Geociencias, que es quien tiene que definir el término formal, y que ahí, pues yo no tengo ninguna capacidad. Es el grupo de trabajo del Antropoceno en la Comisión Internacional de Estratigrafía la que lo tiene que decidir, y yo aquí no he dicho que esté aceptado ese término, ¿vale? No he dicho eso. Y en cuanto a la Real Academia, pues yo voy a dejar a los reales académicos de la lengua que hagan lo que consideren, pero yo sí que creo que lo que deben incluir es que no es un término, o sea, que es un término que se utiliza, pero que no está aceptado formalmente. No dice nada de eso, ¿eh? Bueno, pues eso es otra cosa, pero quitando ahí se acaba la polémica, vamos, yo no veo más polémica. Y luego, claro, yo creo que aquí, pues es como todo, y mi visión es que podemos mirar para atrás, como siempre, y podemos mirar para atrás y para adelante. Yo prefiero mirar para atrás y para atrás y para adelante. Entonces, esa es mi visión, que es diferente que la tuya. No, por supuesto, pero hay una cosa clara, por ejemplo, en el carbonífero, empieza en el Devónico. Sí, pero vamos a ver, aquí no estamos discutiendo, yo aquí no estoy discutiendo la tabla cronoestratigráfica. No, tampoco. Yo simplemente estoy diciendo que se pueda poner ahí. Yo estoy diciendo lo que tendría que pasar para que se pusiera, pero que independientemente de eso, es un término que nos sirve para reflexionar. Y creo que eso lo debemos utilizar. Y no voy a seguir aquí porque creo que es un diálogo de, bueno, pues uno es del Barcelona y otro del Real Madrid y ya está, no hay poco más que podamos añadir a esto. Bueno, pero entonces, claramente es algo que está en debate, ¿no? Y yo no he dicho, o sea, yo no he puesto aquí el antropoceno definición, he dicho lo que tendría que pasar para que se aceptase. Creo que es así lo que he hecho, ¿no? Ha puesto el título de interrogantes, ¿eh? O sea, que no, pero sí, la cuestión no es esa, la cuestión es que ¿qué define, por ejemplo, el cambio del Pérmico al Triásico? Que un montón de dichos desaparecieron. Pero es que no estamos aquí discutiendo eso. No, pero ahora mismo, ¿qué definiría entonces? Es que no estamos discutiendo. A ver, es que aquí, por suerte, para las personas que nos están escuchando, no estamos en la Comisión Internacional de Estratigrafía, porque si no, no nos entenderían nada.
Entonces yo creo que esos argumentos no son los que tenemos que utilizar aquí, porque no somos las personas que tenemos que llevar esos argumentos. Y yo en este momento tampoco lo soy. Pero esto es una cuestión de cultura general, en el sentido de que dices tú, el hormigón en las playas. En la playa de Antromero hay hormigón y hay escoria, es cierto que hay escoria, pero eso no se puede considerar un producto del antropoceno. Hombre, bueno, o sea, es un producto antropogénico. Antropoceno no es otra cosa, pero antropogénico sí que lo es. Claro que lo es, porque si no, no se habría producido. Es así como las calizas de Tenerife también. Sí, yo creo que intervenga más gente. Sí, realmente esto lleva debate desde hace muchas decenas de años, y no solamente entre geólogos y gente que no sea geóloga. Es un debate porque realmente una cosa que nos caracteriza es que somos muy guarros, muchísimo, y nuestra huella se nota. O sea, ya no, incluso a lo mejor con materiales que en algún momento dentro de miles de años pueda desaparecer, como son plásticos y otras guarrerías que son escandalosas. Entonces está muy bien que a nivel social y a nivel político se llame la atención para que cortemos esa línea, ¿vale? Bueno, mi participación, lo que quería es que si tienes algo que decir a la Real Academia de la Lengua, tenemos la suerte ahora de tener a José María Bermúdez de Castro como académico, y a él le puedes dar tus protestas, porque será una persona con mucho criterio para poder establecer las excepciones y la descripción perfecta en la Real Academia. Y bueno, pues podemos estar discutiendo sobre antropoceno o no antropoceno. Como Ana ha hecho, ha sido bastante con mucha cautela, y como Margarita ha dicho, se ha puesto entre interrogaciones que, bueno, cuestionan el aspecto, pero tenemos que investigar en ello, tenemos que tener en cuenta no solo la importancia que tiene a nivel científico, sino a nivel social, político, que son los únicos que pueden realmente solucionar este problema a gran escala. Gracias, Yolanda. Lo de la academia también, yo quería recordar aquí una polémica que a lo mejor nos fijasteis mucho, sobre personas que decían que determinadas vacunas no eran vacunas porque no casaban con la definición de la Real Academia de Lengua. Y claro, es que no tenían que casar en absoluto con la definición de la Real Academia de Lengua. Había que corregirla, efectivamente, era antigua, incorrecta, nunca nos habíamos preocupado de corregirla y deberíamos haberlo hecho. Y no, eran vacunas normales y corrientes, sin ningún problema, clásicas como todas, pero estaba sin actualizar la definición. Una cosa es efectivamente lo que perciba la sociedad, que debemos nosotros como científicos contribuir a que sea lo más cercano a la evidencia científica. Entonces, yo sí que creo que si, por ejemplo, no recoge que no es un término geológico, pues debería estar, ¿no? Pues debería incluirse, ¿no? Espérate, te digo si quieres la definición. Sí, pero que yo creo que tampoco vamos a discutir aquí lo que dice la Real Academia. Yo quería hacerte, felicitarte y darte las gracias por la charla, que la verdad es que he aprendido muchísimas cosas, y quería hacerte dos preguntas. La primera era, ¿por qué crees que a los geólogos se os está viendo tan poco en este tema? Porque la verdad es que escuchamos a expertos, me refiero a una escala divulgativa, no obviamente en el ámbito científico, pero de cara al público general se ven muchos expertos de ambientólogos, biólogos, zoólogos, pero yo creo que a los geólogos no se os está viendo lo que se os debería ver, teniendo en cuenta cómo afecta lo que tiene que ver todo esto con la geología. ¿Pero te refieres hablando del antropoceno o hablando del cambio global? En ambos campos. En esta discusión general que está habiendo, yo creo que no se os está viendo mucho a los geólogos. Bueno, nunca se nos ve porque la geología está hay poca gente que conoce la geología, está más representada en la secundaria, y ahora mismo se han hecho una distribución de áreas de conocimiento y ha desaparecido. Entonces, bueno, pues también vamos a la extinción, seremos parte de la extinción. Pero también, y voy a ser un poquito crítica con nosotros mismos, también posiblemente como científica, ¿no? Que a veces nos quedamos mucho en nuestras cosas. Nos quedamos mucho, en el caso de la geología, mirando el registro, que es maravilloso, que es
lo mejor que tenemos, lo mejor que conocemos es el registro geológico. Es una pasada darse cuenta al mirar cosas de lo que hay, de lo que ha pasado, de lo que ha cambiado. Es una maravilla. Pero cuando se formó el registro geológico no había personas allí, no sabían qué les estaba pasando, ¿no? Pero nosotros ahora estamos y vamos a ser parte del registro geológico futuro. Entonces, a mí me parece que deberíamos pensar en esa línea y a lo mejor se nos vería más. Con un tipo de discurso más cercano a las cosas que están pasando. A decir, pues esto de las especies invasivas, o a lo mejor con ese discurso tendríamos más posibilidades. O sea, partimos de muy pocas posibilidades, esa es la realidad, muy pocas posibilidades de comunicación, salvo el tema, por ejemplo, del volcán de La Palma o algunos eventos así, ¿no? Pero también es cierto que la geología, lo digo aquí, muchas personas que han salido hablando en el volcán de La Palma no ponen que son geólogos o geólogas, ponen sismólogos, vulcanólogos, ¿no? Yo soy catedrática de petrología, no sé para qué me han preguntado qué eres. Yo ya no digo que soy petróloga ni nada, digo que soy geóloga, porque si no, no se nos ve. Entonces, si nosotros salimos en los medios de comunicación diciendo que somos petrólogos, pues la gente no tiene ni idea de lo que somos. Entonces, mejor decir que somos geólogos, y a lo mejor así, o geólogas, a lo mejor así nos acercamos más. Es decir, hay muchos problemas detrás de esto. Pero realmente creo que a veces no nos sabemos acercar, entre otras cosas, no nos sabemos acercar. Y por eso, pues a lo mejor no estamos tanto como deberíamos. Y luego, pues claro, si también hay personas que atribuyen todo el cambio global al efecto natural de nuestro planeta sin nosotros, en este mundo en el que estamos, pues realmente vamos a tener pocas posibilidades, ¿no? Entonces, bueno, esta es mi visión. Tenía otra pregunta sin acaparar, que en todas estas discusiones sobre cambio climático, antropoceno y demás, cambio global, hay una tendencia a que muchas cuestiones sobre las que hay una evidencia científica de pronto se las está apropiando un bando ideológico u otro, y a veces unas cosas las quiere apropiar un bando y otras otra. Por ejemplo, yo estoy en el campo de la alimentación y de pronto hay un bando que reniega de todas las evidencias que hay sobre los efectos de la producción masiva de carne, pero también hay otro bando que hace una defensa de la producción ecológica como garantía de la defensa del medio ambiente, ¿no? Y a veces es muy difícil plantear que tú estás defendiendo unos hechos objetivos sin que te añadan un traje extra y sin que te quieran colgar una banderita u otra, ¿no? Entonces, ¿cómo ves cómo se puede sortear en todo este campo y que uno pueda dentro de su terreno quedarse con las pruebas objetivas intentando evitar esas ropas extras que a veces te quieren colocar? Pues lo que tú has dicho, quedándote con las pruebas lo máximo, con la máxima objetividad, es que es la única posibilidad, ¿no? Lo que pasa es que sí que es cierto que cualquier trabajo científico tiene una interpretación. Entonces es inevitable que haya una interpretación y que nos gustaría que fuese, quizá las matemáticas son más exactas, pero en ciencias naturales no son ciencias exactas y la geología pues no es una ciencia exacta. Entonces caben muchas interpretaciones porque además nunca tenemos todos los datos que necesitamos para hacer una interpretación, siempre nos falta algo, ¿no? Entonces, bueno, pues eso, ser lo más objetivos posibles con los datos que tenemos, es la única forma. Gracias. Yo quería destacar, bueno, gracias por la charla, y lo que quería destacar, o lo que a mí más me ha llamado la atención, es el intento de análisis, de acumular evidencias, en el sentido que te preguntaba Jara, de nuestra capacidad de transformar el planeta. Porque ese es un punto crítico en dos sentidos. Y es el punto, hablando de los bandos y los banderines, es el punto de discusión sobre la crisis climática. Entonces no vamos a discutir de la crisis climática, si es antropogénica o no, pero sabiendo nuestra capacidad de transformación del planeta, de la atmósfera, de los océanos, podremos por una parte intentar evitar las peores transformaciones que estamos causando y por otra parte saber que a lo mejor también las podemos revertir. O sea, es decir, si somos capaces de hacer grandes transformaciones en un sentido,
a lo mejor con el mismo ímpetu, la misma inteligencia, podemos hacerlas en el otro sentido. Y yo ahí veo muy interesante el que os hayáis, el que a lo mejor ha sido nuestra ignorancia, pero el que os veamos a los geólogos hablando no solo del CO2 y de los gases de efecto invernadero, sino de toda la capacidad de transformación, incluso de los estratos, ¿no? Que será o no será, digamos, un punto muy importante, porque eso habrá que acumular más evidencias, ¿no? En el sentido de que será o no será un antropoceno, pero digamos que ese estudio, ese avanzar en caracterizar lo que hacemos va a ser provechoso. Sí, o sea, es que yo creo que en todas las disciplinas, ¿no?, se está haciendo así, cada una ve el cambio con sus herramientas, pero efectivamente la única manera de abordarlo es conocerlo. Solo conociéndolo podemos abordarlo y solo podemos minimizar. Y lo que la geología nos ayuda aquí es que es una cosa muy sencilla. Ha habido extinciones enormes, crisis muy dramáticas en la historia de nuestro planeta, que he querido mostrar ahí, y en esas crisis lo que ha pasado es que se han extinguido determinadas especies, muchas, y otras han seguido. Pero el planeta, a partir de esos cambios tan enormes, el planeta ha seguido. Y eso es lo que tenemos que aprender. Y que la otra cosa que tenemos que aprender es que lo que está en juego es nuestra habitabilidad. Y por eso tenemos que conocer en qué medida estamos contribuyendo al cambio y si lo podemos mitigar. Pero también, si alguien no cree en el cambio, o que nosotros estamos siendo protagonistas, estamos causando ese cambio, da igual, el cambio se está produciendo, estamos viendo los niveles de CO2, estamos viendo todo esto. Aunque no seamos nosotros los responsables, aunque no fuésemos los responsables, sabiendo qué está pasando, ¿no deberíamos hacer algo? Aunque nosotros no fuésemos responsables, ¿no? Aquí hay esto y te vas a caer, aunque yo no lo haya puesto, no te tengo que avisar de que te vas a caer. Pues sí, te tengo que avisar, ¿no? Pues nada, si queréis, hacemos en un momento... Yo tengo una última pregunta. Yo me iría al Neolítico. Todo viene de aquello, es decir, gracias a que se empezó a implantar la agricultura y la domesticación de los animales, hemos ido muy gradualmente, muy despacito, pero de aquella historia viene lo que estamos haciendo ahora. Se habrá acelerado, se ha venido acelerando desde siempre, pero bueno, cada vez habrá se acelerado más, pero está claro que podemos modificar el mundo y gracias a eso hemos proliferado tantísimo, somos tantos humanos que bueno, no ha sido por todo ello. Entonces, de alguna manera, una de las preguntas era un poco formal. Primero, darnos cuenta que todo viene de allí, ¿no? Porque gracias a que hemos ido avanzando en la agricultura, luego los fertilizantes, etcétera, pues estamos donde estamos, hemos podido dedicarnos a cosas pues como el desarrollo de la ciencia y la tecnología. Pero me pregunto, ¿el Holoceno en base a qué se definía? Es decir, porque es que es casi, si dices, echamos 11.000 años para atrás como primer posible inicio del Antropoceno, nos juntamos que le quitamos el camino al Holoceno. No, en realidad el Holoceno se define por cambios muy importantes en el clima y por los registros de hielo, y luego se han definido ahí separaciones con unas técnicas que antes no se podían utilizar. Es decir, las separaciones estratigráficas ahora utilizan muchos parámetros geoquímicos imposibles de utilizar cuando te vas atrás en el registro. Entonces están definiendo separaciones con otros criterios, porque estamos más cerca y porque tenemos todos esos datos. En realidad no se va a ir atrás, simplemente es para poner en otras épocas cercanas donde ha habido grandes extinciones que podrían haber causado esto. Pero también lo que dicen es que, por ejemplo, el tema del comienzo de la agricultura, pues que realmente solo la puedes registrar en el medio oeste, ¿no? No la puedes registrar en todas partes. Por eso esas señales no son las que se consideran señales que puedan ser globales. Y también son más globales porque vivimos más personas en el planeta. O sea, que quizá una de las cosas que está pasando es que la población se está multiplicando exponencialmente y por eso dejamos más huella todavía. Y por eso necesitamos más recursos. Pero todo viene como del Neolítico, claro. Pues pasamos. Queremos si queréis ensuciaros las manos un poquito. Sí. Debo decir que Ana también yo la conoció en el campo, ¿no? O sea, enseñando la geología en el campo. Sí. Que es lo que echo de menos ahora.
Hay una cosa que yo estoy en industria, ¿no? Y gran parte de los digo yo que una de las cosas que me da las gracias, digo que de nada, faltaría más. Soy funcionario en primer lugar, ¿no? En segundo lugar, eso hay que decirlo porque soy gordo y todo eso, ¿no? Pero, y en segundo lugar, lo que dices del IGME y de que no tiene visibilidad, es que en el volcán de las Yo no he dicho que el IGME no tuviera visibilidad, he dicho la geografía. No. Pero verás, te voy a contar una anécdota. El Ministerio de Industria habilitó un montón de millones de euros, ¿no?, que fueron destinados al IGN por el volcán de La Palma, y el IGME no pilló nada. Entonces, quizás había que repensar todo eso. Y eso te lo puedo decir porque yo gestiono esa cuantía, ¿no? Pues yo no creo que se haya visto más al IGN que al IGME en el volcán. El IGN es el geológico. El geográfico. Sí. Pues el IGN es todos los días en el diario salía el IGN y gente del IGN. Los vídeos eran nuestros. No, los vídeos sí, no, digo la gente. Lo que pasa es que aquí la gente... nosotros hemos salido tanto como el IGN y hemos estado colaborando en Pevolca con ellos mano con mano y no vamos a hacer ni una discriminación ni un enfrentamiento con ellos. No, yo eso digo que el Ministerio de Industria destinó una cantidad de y cada uno depende de un ministerio. Yo no dependo del Ministerio de Industria. Yo lo que puedo decir, y lo voy a decir aquí... El IGN tampoco, Yo lo que puedo decir, lo voy a decir públicamente, que esto seguramente públicamente no lo he contado. La erupción del volcán de La Palma fue un domingo por la tarde y a mí el lunes por la mañana me llamaron del gabinete de nuestra ministra para que fuera a explicar lo que había hecho el IGME en la erupción de La Palma. Al rato me dijo, no, vamos nosotros al IGME. Vino la ministra y la secretaria de Estado al IGME a apoyar la tarea que estábamos haciendo en La Palma. Nos dijo, haced lo que tengáis que hacer, no os preocupéis de más. Esto es lo que puedo decir. Lo que pasa es que esto yo no lo pongo en ningún sitio. Pero esto es lo que me ha pasado a mí como directora del IGME y tengo aquí personas que lo pueden decir. Y ya está. No puedo decir, eso es lo que creo que es importante. Yo me he sentido tremendamente apoyada por mi ministerio y hemos podido hacer lo que hemos considerado que teníamos que hacer y de hecho creo que al IGME se le ha visto muchísimo en los medios. A veces han confundido al IGME con el IGN y a veces al IGN con el IGME. La visibilidad del IGN fue mayor, Eso es según tu criterio. Sí. Tengo datos, o sea, tengo datos porque desde el Ministerio de Industria se estaba valorando eso. Bueno, pues yo estoy muy... si quieres. Pues quizás ponerle la distinción, no son palabras parecidas, yo me acabo de equivocar, pero la geografía es la superficie de la Tierra, ¿no? Y la prueba de que los dos organismos hemos hecho lo mismo, es que a los dos nos han dado el mismo reconocimiento, Protección Civil y el REI, exactamente lo mismo. Es así, te lo digo, yo he recogido una medalla al mismo lado que Carmen López. Yo no estoy hablando de que el reconocimiento, estoy hablando de la visibilidad y luego de los presupuestos que se habilitaron. Está ahí. A mí me da igual, nosotros hemos hecho lo que hemos tenido que hacer con las capacidades que teníamos. Ya está. Hemos contribuido a Pevolca igual que los otros. Pues mira, ¿qué tengo que hacer? Primero vamos a sacar... Bueno, vale, sacas engañosa de chocolate. Voy pasando la caja que tenemos que la sacar. prueba. Primero es esta, para que tú veas lo que hay aquí. ¿Vale? Está por ahí, ¿no? Está por ahí, Bueno, más plástico. Este es el basamento, el manto, por ejemplo. Bueno, ponemos una primera capa de arcilla, ¿vale? Roja. Esta refleja el paleozoico, ¿vale? Casi si puedes quitarlo de fuera. Porque si no, no lo ves. Bueno, en el paleozoico, Yolanda nos va a decir quién vivía en el paleozoico, lo que les pasaba. Unos kilos.
Pero los trilos además hacían otra cosa, aparte de iban por el suelo, ¿no? Y entonces iban arrastrándose. Esto ya lo hemos observado todos. Y hacían unas huellas de su paso por este mundo, que se llaman crucianas. El tuyo era muy pesado, ¿eh? Bueno, he apretado más fuerte. Se El tuyo está dando la vuelta. arrepiente. Bueno, entonces en este... ¿Puedes poner vertical para que lo veamos? Las huellas que van dejando. Y en este momento, ¿qué pasa? Estaban allí todos tan tranquilos. Se hace la Pangea, un clima aridísimo. Sí, bueno, y además y cambia toda la distribución de la tierra, las salinidades, en fin, bastante Las erupciones volcánicas de Siberia a tope. a tope. Eso supone CO2 en la atmósfera, cambios en el CO2 de la atmósfera, en fin, un momento crítico. Todos muertos. Extinción casi total, 95%. Mira que me duele. Bueno, una vez que están todos muertos, pues nada, se va recuperando, ¿no? Sí, hombre, es ley de vida, es ley de evolución. Y después del Paleozoico viene Mesozoico. el Mesozoico. Claro. Por aquí nos falta algún dinosaurio, además. Pero en el mar estaban estos seres tan simpáticos que son amonites, que en realidad estaban nadando, no estaban como los trilóbites por el suelo, iban nadando y cuando se morían se quedaban. Entonces, a veces era tan fuerte esa, bueno, no es la caída, sino el sedimento está tan suelto, porque no es un sedimento, se va depositando alrededor del amonite, entonces muchas veces llegaba con determinadas condiciones, el amonite desaparecía, pero quedaba el molde. Entonces muchas de las veces los mejores amonites que vemos registrados son precisamente moldes, que nos ayudan muchísimo también porque es un calco de la concha. Yolanda Fernández Calvo, que es geóloga paleontóloga del Sí, Museo pero Nacional de soy más- Ciencias Naturales. Soy más antropo, Eso es. que no... En la Tierra, pues estaban estos, ¿no? Sí, También sí. dejando sus huellas. Y tenemos un montón de yacimientos de huellas de dinosaurios estupendos por La Rioja, estupendísimos. ¿no? Bueno, pues nada, Por estamos Cuenca. al final del Mesozoico. ¿Y ya qué pasa después al final del Mesozoico? Bueno, ¿qué Claro. pasa? No, o sea, Bueno. el Mesozoico estaba ahí, pero de repente Hay una grandísima extinción. un meteorito enorme. Bueno, meteoritos, cambios otra vez, ahí cambia se distinguen los continentes, entonces es un grandísimo trauma porque los dinosaurios que estaban tan felices en un ambiente muy cálido, de repente se encuentran con que hay más continentalización y entonces les cambia el clima, les cae el meteorito, les saltan un montón de volcanes, en fin, es un desastre. Ahí sí que hay un montón de problemas, vamos a ponerlo, ¿no? Y todos muertos. Y todo. Y ya viene el Cenozoico. Y aquí tenemos el Cenozoico, ¿no? Y ya después nosotros, viviendo nosotros sobre el planeta, ¿no? Pues no sé. Entran en los kinder. En unas carreteras. Hombre, y unos plásticos. ¿Dónde están los plásticos? Trozo de plástico, hombre. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Esto es muy dramático. La verdad es que la producción de plásticos es lo más útil en la vida cotidiana y es una guarrería. Por lo que en realidad se tendría que llamarse antropocerdo, no antropoceno. No la vamos a cortar, la vamos a dejar así terminada, ¿te parece? Pero si la cortásemos y esperásemos un tiempo,
obtendríamos algo como esto, así, que lo podéis pasar. Y os encontraréis algunas cosas. Vamos a ponerlo. Esta no le ha tocado que a él haya salido ningún fósil en el corte, pero eso a veces nos pasa. A veces vamos al campo y no vemos ningún fósil, pero bueno, Hay que hacer es así, excepciones. es así. Pues esta es nuestra tarta geológica. Si la cortamos, haríamos el papel de los ríos para ver lo que nosotros hemos estado poniendo aquí. Pero es que como tenemos tantos tropezones, no sé por dónde la vamos a poder cortar, ¿no? Hacemos un intento. Creo que está rotapeando. Bueno, no nos va a salir muy bien el corte, ¿vale? La dejamos sin cortar. No lo hemos pensado. Hemos ido haciendo... Es que ha salido una espontánea que... Claro, pues así. Yo no sabía el futuro de esto. Pues esto es el futuro. Pues... ¿Y la zapatilla? La zapatilla, es verdad, una zapatilla, esto se hace en 45 días en unos manantiales termales de Argentina. Son aguas minero-medicinales y gente que hay por ahí pues pone distintos objetos y les pasa esto, precipitan en este caso cristales de calcita alrededor de la zapatilla y forman esto. Esto sería lo que se llamaría un tecnofósil. 45 días. ¿Qué habéis pensado los demás que era? ¿Salvo los geólogos? Es una piedra con forma de luna. ¿Una escultura? Bueno, es una escultura. En el sitio que os he contado de Tenerife, trabajamos con una... Es que si lo cojo me gancho. Con una catedrática de Bellas Artes de allí y bueno, es una persona con una visión magnífica, ¿no? No es nada científica, pero se le ha ocurrido decir que es una impresora natural. Entonces ella hace determinados moldes, los pone en determinados lugares y saca esas piezas. Una impresora natural 3D de lo que quieras. O sea que es así. En algunos sitios la tasa de formación de carbonato cálcico es súper rápida. Así que esto es lo que tenemos. Pues yo creo que nada más, ¿no? Esto va a ser el futuro que deseamos. Sí, esto va a ser bonito. Sí. Sí, eso es lo que me ha preguntado, porque no entiendo nada de nada, pero creo que después de la charla me he enterado de alguna cosilla. Y la duda que me surge siempre es ¿qué implicaría el reconocimiento por el organismo que estabas comentando? ¿Qué implicaría que tuviese ese reconocimiento como antropoceno? Desde el punto de vista político me imagino que mucho, ideológico también, ¿no? Pues fíjate, yo creo que tiene más importancia para que dejemos de discutir. Porque realmente, quitando algunos colectivos, pues la gente utiliza el término antropoceno y realmente le da igual que esté aceptado o que no, ¿no? Es como cuando utilizamos una palabra coloquial, nos da igual que la Real Academia la haya incluido, ¿no? Es decir, que es un término que está en la sociedad. Entonces, bueno, si se reconoce, pues sería reconocer la influencia humana en el planeta, lo cual yo no creo que sea tan difícil de ver, y se acabarían las discusiones. Pero realmente no veo que se vaya a reconocer. No lo sé. Afortunadamente. No, yo tengo que decir que igual que tú dices afortunadamente, yo digo desafortunadamente. Las implicaciones son, desde el punto de vista filosófico y desde el punto de vista social, muy importantes, mucho más importantes de lo que se piensa. Claro, ese es el meollo. O sea, lo importante yo creo que es que se reconozca o no se reconozca, que nos haga reflexionar. Claro. O sea, a mí simplemente cuando planteaste el título yo dije, bueno, sí, estamos dejando huella, pero vamos a nivel geológico ni de casualidad, pero cuando me empecé a pensar, digo, pues es que hay muchísimas huellas, ¿no? Todos los cambios en los cursos de los ríos, por ejemplo. Antes de llegar a los basureros, pero todos los cambios en los cursos de los ríos que hemos hecho a lo largo del año, a lo largo de los miles de años, es muy tremendo, ¿no? No quiero cortar, aunque ya no quedan muchas preguntas, pero esto lo cierran a las 8:30 y son 25. ¿no? Tenemos que recoger. Tenemos que ir recogiendo. Que paséis buen verano. Gracias.
gracias a Marga y a Enrique por invitarme aquí, que ha sido un lujo poder estar aquí. Gracias.